la Ley General de Víctimas, por su novedad, por su carácter ambicioso respecto a los derechos de las víctimas, ha sido difícil de implementar, ¿no? Ha sido difícil de implementar porque rompe con muchos paradigmas del propio Estado, ¿no? Ayer lo relataba muy bien el senador Gil cuando dijo que la historia del derecho penal en ese sentido ha sido pendular, es decir, ¿por qué todo se enfocó a la defensa, por decirlo, a la protección del inculpado? Bueno, porque era el Estado el que se hacía cargo de, cuando había un delito, el Estado se sentía como toda la sociedad había sido dañada y entonces el Estado iba contra el posible delincuente para que fuera sancionado. Y en todo ese proceso la víctima nunca ha contado, ¿no? Entonces luego se dieron medidas para proteger a la persona inculpada y al procesado y darle garantías, etcétera, y en este otro proceso tampoco la víctima ha contado. Entonces hoy se cambia el concepto y si la víctima debe estar en el centro, debe ser el protagonista, debe participar. Ahora, pues, pero esto nos va a llevar tiempo poderlo instaurar. Por lo pronto, ya hay una obligación a nivel federal de que las víctimas tengan un abogado defensor que nosotros debemos proporcionar. Nosotros debemos dar una asesoría jurídica, tenemos un área que es la asesoría jurídica federal, que da ese servicio. Como los procesados tienen un defensor de oficio, nosotros debemos darle a la víctima un abogado acompañante que entra en el proceso, que puede orientar, asesorar a la víctima y apoyarla para todos sus trámites durante todo el tiempo. Sin duda la ley genera un cambio de paradigma respecto de poner a la víctima en el centro de los derechos, pero en la práctica hay que mover estructuras, hay que cambiar mentalidades, hay que incluso modificar una serie de criterios. La normatividad comentaba también, ¿verdad? Que no aplican igual, y bueno, es un tema que comentábamos ayer también, o sea, no le puedes pedir a la víctima todos los recursos, todo lo que le pides a un servidor público, por ejemplo, para que justifique sus gastos, etcétera, tiene que ser más ligero, ¿no? Y eso pues tiene que cubrir una serie de reformas legales, porque si yo lo hago sin que la ley me lo autorice, pues yo podría estar incurriendo en delitos, ¿no? Entonces, por eso estamos presionando también para que la ley genere esa flexibilidad y le dé a la comisión esa facultad. Hay 3 fases en la atención de la víctima. La primera es el primer contacto. Vamos a hablar de casos de víctimas del Foro Federal para hacerlo más sencillo, que es lo que a nosotros nos toca. Llega una víctima, una persona que se dice ser víctima del Foro Federal, y entonces nosotros le damos acompañamiento, atención psicológica, médica, psiquiátrica, lo que requiera, apoyo social, etc. Después de eso se determina si hubo un hecho victimizante, si fue de carácter federal, y entonces se le inscribe en el registro federal de víctimas. Ya estando en el registro, se le da, entonces tiene derecho a una serie de apoyos y de asistencia de manera permanente. Por ejemplo, para gastos cuando viene a transportarse para ver a autoridades, ver su caso, etcétera, se le acompaña y se le puede apoyar financieramente incluso, etcétera. Y luego viene el tema de la reparación, que es cuando, entonces ahí es donde está el problema, porque cuando es una violación a derechos humanos está claro que con una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se puede proceder a la reparación. Sencillo. ¿Qué pasa cuando eres víctima de un delito del Fuero Federal? La ley lo que dice que para proceder a ese tercer paso, que es la reparación integral, debe haber una sentencia o una determinación del Ministerio Público en el sentido de que el responsable no puede hacer frente porque se desapareció, se murió, etc. ¿Qué pasa? Que lo que está diciendo la ley es que debe haber un responsable formal, ya sea por sentencia o porque el Ministerio Público te señala que esa persona algo le pasó que no puede, ¿no? Que no puede responder. Pero ¿qué pasa? Y ese es el tema. ¿Qué pasa en la inmensa mayoría de los casos? Cerca del 90 y tantos % de los casos en los que no va a haber sentencia y ni siquiera se va a saber quién fue el responsable. Pero hubo delito. Y la persona
sujeto de reparación. Entonces nosotros le estamos pidiendo al Poder Legislativo que haga esa modificación donde no se limite a esos dos casos, sino que haya, pues, se encuentre una manera de redactar que nos dé esa facultad a nosotros, ¿no? Y lo planteaba ayer el senador Gil, que podía ser eso, que una facultad específica para la comisión donde determine que no, pues que siendo claro que hubo un delito y no habiendo responsables se puede reparar, algo así. Pero sí necesitamos, porque la ley es muy restrictiva en ese sentido, y eso es un gran problema para las víctimas. Y la verdad es que eso nadie lo captó, ni los legisladores, ni hasta que empezamos a determinar, oye, vienen las reparaciones, y entonces empezamos a ver qué se requería y pum, nos topamos con esa dificultad. Y entonces pues hay que corregir. Digo, me parece que es lógico, por ser un tema tan novedoso, no podías cubrir como pues todos las aristas que iban a venir, solo en la práctica con el ejercicio se descubre, ¿no? Pero sí hay que proceder rápidamente, porque finalmente nosotros sí tenemos un presupuesto que ejercer, y sería lamentable que teniendo recurso no podamos reparar a las víctimas de manera integral, ¿no? Digo, vamos a empezar con las que se puede, que pues todas las que tienen sentencia, las que tienen recomendación de la CNDH, etcétera, pero nos van a faltar muchas otras, ¿no? Hay que recordar, y eso siempre es importante decirlo, que el fondo de reparación no es la reparación integral, es un elemento de la reparación que se llama compensación, y tiene que ver con que las víctimas sufren enormes daños de carácter económico y de pérdidas, ¿no? Y de pérdida de oportunidades también, que todo eso se debe considerar. Y a algunos les puede sonar eso, y eso es importante señalarlo, a que si se está comprando las conciencias de las víctimas, ¿no? Oye, ¿quieres comprar a una víctima? No. Y yo lo he dicho muy claramente, aquí hay víctimas que están muy ofendidas porque el Estado como tal, todos los órganos del Estado se han sentido victimizadas, revictimizadas muchas veces. Y cuando se les otorgue la reparación que les corresponda, ellos pueden seguir, no van a seguir, y no tienen nada que ver haciendo críticas y quejas con toda libertad, pues, o sea, no se trata de eso. Pero yo sí tengo obligación, es una de las obligaciones que la ley da, a proponer esa compensación, y si no la aceptan, pues también es válido, ¿no? Pero nosotros sí tenemos que ofrecer esa compensación junto con otros elementos de reparación, como lo comentamos, ¿no? Muy bien. Una de las funciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, muy importante y poco conocida, es que somos el órgano operativo de un sistema nacional, donde están los 3 poderes federales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los gobiernos locales a través de la CONAGUA, etcétera. También, sí. Y como órgano operativo del sistema nos toca generar políticas públicas que sean aplicables en todo el país. Entonces, lo que la ley nos marca, por ejemplo, es que todos los años debemos presentar un programa integral de atención a víctimas. Este año ya tenemos, también te lo puedo entregar con mucho gusto, gracias. Ya tenemos la propuesta para el sistema que se obtuvo de 5 foros que hicimos con organizaciones de la sociedad civil en distintas entidades federativas, con entrevistas con expertos, especialistas, víctimas, grupos de víctimas, con autoridades. Y ya que tuvimos el programa, se subió a la página de internet y todavía se recibieron más observaciones y más consultas. Ahora ya tenemos una propuesta integral aprobada por el Pleno de esta comisión, que será presentada en el sistema, este sistema que te digo, donde está el presidente de la República, los gobernadores, etcétera. Y nosotros presentamos este programa, que debe ser aplicable cuando se apruebe, pues en todas las entidades federativas. Incluyen acciones de todo tipo, y son las que y recogen las quejas más comunes o los planteamientos más comunes que las propias víctimas nos han señalado, y los propios expertos, que obstaculizan su acceso a la justicia, su acceso a la verdad, su acceso a la reparación integral, etcétera, ¿no? Y todo eso viene en ese programa que será aplicado. También la ley nos marca un modelo de atención integral en salud, que se hizo con todas las áreas de salud, etcétera,